Pensaron que era ficción porque eso es lo que hacemos cuando algo amenaza nuestra idea de mundo. Yo también lo pensé la primera vez. Estaba cansado, era de noche, la pantalla iluminaba apenas la habitación y todo parecía una de esas historias exageradas que circulan para asustar a curiosos. Pero entonces no apareció una imagen, no apareció un video, apareció algo peor, algo que no necesitaba impactar. Un texto limpio, ordenado, frío, un menú. Y en ese momento entendí que el problema no era lo que ofrecía, sino el hecho de que estuviera tan bien organizado, tan tranquilo, tan seguro de sí mismo. El horror no gritaba, el horror sabía exactamente lo que hacía. He visto muchas cosas a lo largo de los años, casos que empiezan como rumores, como susurros incómodos, como historias que nadie quiere confirmar, y casi siempre hay un punto en común. La gente necesita creer que no es real, que es demasiado extremo, que nadie se atrevería. Esa negación es cómoda, te permite dormir, te permite seguir creyendo que hay límites claros, pero todo cambia cuando el mal deja de parecer una fantasía desordenada y empieza a funcionar como un sistema, con reglas, con categorías, con opciones. Ahí ya no estás leyendo una historia, estás mirando una estructura, y las estructuras no se imaginan, se construyen. Recuerdo la sensación exacta, no fue miedo inmediato, fue algo más lento, una presión en el pecho, una duda persistente. La impresión de que alguien en algún lugar había dedicado tiempo, pensamiento y cuidado a convertir vidas humanas en algo seleccionable. No había sangre, no había gritos, solo palabras acomodadas como si pertenecieran a cualquier otro sitio, como si el verdadero truco fuera ese, parecer normal. Porque cuando algo parece normal, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, entra sin pedir permiso. Lo más perturbador no es descubrir que estas cosas existen, es descubrir lo bien que encajan en nuestra forma de pensar, en nuestra manera de consumir, de elegir, de comparar. Es darte cuenta de que el monstruo no necesita esconderse cuando puede sentarse a la mesa y ofrecerte opciones. Y si sigues escuchando, si decides quedarte, vas a entender por qué hubo personas que negaron todo, hasta que leyeron ese menú, porque leerlo fue suficiente para que nada volviera a sentirse igual. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. ¿Crees que hay cosas que es mejor no leer nunca, aunque existan? Y si este tipo de historias te acompañan en la noche, suscríbete al canal. Aquí no contamos ficción para asustar. Contamos lo que pasa cuando la realidad decide hablar en voz baja. No fue descubierto como se descubren las pesadillas. Nadie tropezó con imágenes ocultas ni con videos prohibidos. Lo que apareció fue algo mucho más silencioso y por eso mismo más difícil de negar. Estructuras, texto limpio, listas, categorías. Como si alguien hubiera decidido que incluso el horror necesitaba orden para funcionar mejor. Recuerdo haber leído esas primeras líneas con una calma que me asustó después. No había urgencia en el lenguaje, no había rabia, solo una lógica interna impecable. Y cuando algo tan oscuro se presenta con esa claridad, la mente tarda en reaccionar, porque no sabe en qué momento exacto debería sentir miedo. Los investigadores tampoco lo entendieron al principio. Esperaban encontrar exceso, caos, impulsividad, pero lo que encontraron fue administración, políticas de servicio, tiempos de espera, condiciones, todo escrito con una neutralidad tan pulida que parecía sacada de cualquier plataforma legítima. Esa fue la primera grieta, porque el mal impulsivo deja rastros emocionales, el mal organizado deja sistemas, y un sistema no se crea por accidente, se diseña, se prueba, se ajusta. Alguien pensó en cada palabra no para impactar, sino para funcionar. Y eso cambia completamente la naturaleza del horror. Hay algo que aprendí después de muchos años observando estos casos. Cuando una persona necesita tanto orden para hacer daño, no estamos frente a un arrebato. Estamos frente a una psicopatía funcional. No la del grito ni la del descontrol, sino la que se sienta, planifica y revisa. La que entiende que el caos asusta, pero el orden normaliza. Y cuando el daño se normaliza, se vuelve repetible. El menú era eso, una confesión involuntaria. No decían quiénes eran, pero decían exactamente cómo pensaban. Y pensar así requiere una distancia emocional que solo se construye con práctica. Durante un tiempo se creyó que ese menú estaba hecho para clientes. Esa fue la interpretación cómoda, la lógica conocida, oferta y demanda. Pero la verdad apareció después cuando alguien leyó con más atención. El lenguaje no buscaba convencer,
No explicaba demasiado, no prometía, seleccionaba. Era una herramienta de filtrado psicológico, un texto diseñado para que solo ciertos lectores siguieran avanzando. Personas capaces de leer sin estremecerse, personas que no hacían demasiadas preguntas, personas que entendían las reglas sin que nadie las explicara. No era un escaparate, era una prueba silenciosa. Y mientras muchos pensaban que leer no tenía consecuencias, comenzaron las desapariciones. Personas reales, vidas comunes, gente que no sabía que había interactuado con algo más grande que una curiosidad oscura. Sistemas que parecían solo texto empezaron a cruzarse con decisiones reales. Un mensaje respondido, una omisión, un retraso, nada espectacular, nada inmediato, pero suficiente. El menú no gritaba peligro. Por eso funcionaba, porque el peligro más efectivo es el que no necesita avisar. Siempre vuelvo a la misma imagen cuando pienso en esto. Un contrato de seguros redactado por alguien que ya decidió quién va a morir. Todo está ahí. Las cláusulas, las excepciones, las condiciones. Y tú crees que estás leyendo para entender, cuando en realidad estás firmando algo sin darte cuenta. Esa es la parte que más cuesta aceptar. Que el horror no siempre entra rompiendo la puerta. A veces se presenta con letra clara, tono educado y la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Durante mucho tiempo se creyó que todo esto era producto de impulsos aislados, personas raras, casos extremos, individuos rotos actuando en la sombra. Esa explicación tranquiliza, porque reduce el problema a excepciones. Pero los rastros que empezaron a aparecer contaban otra historia. No hablaban de impulsos, hablaban de patrones, pagos que se repetían, comportamientos que seguían ciclos, decisiones que no eran improvisadas. Cuando alguien analizó esos movimientos con paciencia, quedó claro que no se trataba de actos espontáneos, sino de consumo. Y cuando algo se consume, entra en una lógica distinta. Se compara, se espera, se desea. La criptografía no miente, pero tampoco juzga, solo registra. Y lo que registró fue inquietante por su regularidad. No había picos de locura, sino constancia. Gente que volvía, gente que observaba durante meses antes de interactuar, gente que aprendía cómo moverse sin llamar la atención. Ese comportamiento no nace del arrebato, sino del hábito. Y el hábito es una de las fuerzas más peligrosas que existen, porque no necesita emoción intensa para mantenerse. Solo necesita repetición. Poco a poco, lo prohibido deja de sentirse extremo y empieza a sentirse familiar. Aquí es donde entra algo que pocos quieren aceptar. El deseo no siempre busca satisfacción inmediata. A veces busca control. La neurociencia lo explica de forma simple, aunque resulte incómodo escucharlo. Cuanto más inaccesible es algo, más valor simbólico adquiere. No por lo que es, sino por lo que representa. En estos espacios, el objeto del deseo no era solo la violencia. Era la idea de poder decidir sobre algo que no te pertenece, de observar sin ser visto, de influir sin dejar huella. Esa sensación activa los mismos circuitos que cualquier otra adicción, pero con una carga moral que muchos prefieren ignorar. Hubo un momento clave en varias investigaciones, un giro silencioso. Se descubrió que muchos de los involucrados no buscaban sangre, ni gritos, ni escenas explícitas. Buscaban confirmación, la prueba íntima de que podían cruzar una línea y seguir siendo ellos mismos, que podían tocar el borde del abismo y volver a casa como si nada. El menú, el sistema les ofrecía eso, no como espectáculo, sino como posibilidad. Y la posibilidad, cuando se presenta de forma ordenada, resulta mucho más tentadora que el caos. Lo más devastador fue ver quiénes terminaban atrapados. No eran caricaturas del mal, eran personas comunes, con rutinas, con trabajos, con vidas aparentemente normales. La escalada no era abrupta, era gradual. Primero mirar, después leer con más atención, luego interactuar mínimamente, siempre justificándose, siempre diciéndose que podían parar cuando quisieran, hasta que un día se daban cuenta de que ya habían hecho algo irreversible, no porque alguien los obligara, sino porque el sistema estaba diseñado para que cada paso pareciera pequeño, casi inocente. Hay una imagen que resume todo esto con una claridad brutal. Un mercado negro no crea monstruos, solo ajusta el enfoque. Toma deseos difusos, pensamientos que normalmente se reprimen y los organiza. Les da forma, les da precio. Y cuando algo tiene precio, deja de parecer abstracto, se vuelve real. Ese es el verdadero peligro. No la existencia del mercado, sino lo que revela de quienes están dispuestos a mirarlo durante demasiado tiempo.
porque al final el espejo no obliga a nadie a quedarse, pero tampoco miente sobre lo que devuelve. Hay un punto que casi nadie identifica mientras ocurre. Un momento silencioso, invisible, en el que la lectura deja de ser observación y se transforma en participación. No porque hagas algo concreto, sino porque tu mente empieza a adaptarse. Los registros lo demostraron después, pero muchos lo sintieron antes sin saber nombrarlo. Personas que accedían una vez y se iban. Luego volvían. Luego permanecían más tiempo. No buscaban nada nuevo. Buscaban familiaridad. Y la familiaridad en estos entornos es el primer síntoma de que algo ya se movió por dentro. Los logs de acceso no mienten, pero lo inquietante no era la cantidad de visitas, sino su regularidad. Observar repetidamente cambia la forma en que decides. No de manera brusca, no como un golpe. Es más parecido a una anestesia lenta. Al principio todo parece demasiado, luego solo extraño, después cotidiano. El cerebro aprende rápido cuando quiere protegerse del impacto emocional. Reduce la respuesta, apaga alarmas. Y lo que antes provocaba rechazo empieza a generar una curiosidad controlada. No porque seas cruel, sino porque eres humano. Aquí aparece una trampa psicológica muy antigua, la disonancia cognitiva. Esa necesidad casi desesperada de justificar lo que hacemos para no vernos como alguien que no queremos ser. Solo leo, solo quiero entender. Es investigación. Frases limpias, razonables. Frases que funcionan como vendas, porque aceptar la curiosidad mórbida duele más que justificarla. Y cuanto más elaborada es la justificación, más profundo suele ser el conflicto interno. Nadie quiere verse a sí mismo como parte de algo oscuro. Por eso la mente construye explicaciones que suenan tranquilizadoras, aunque no lo sean. Algunos casos dieron un giro todavía más perturbador. Personas que nunca compraron nada, que nunca interactuaron de forma directa, que nunca cruzaron la línea visible y aún así terminaron colaborando. Pasivamente, silencio cuando podían hablar. Omisión cuando algo no cuadraba. Retraso en decisiones que de haberse tomado a tiempo habrían cambiado resultados. No fue maldad activa, fue desgaste, cansancio moral. Esa sensación de que intervenir ya no era tan urgente como al principio. El sistema no necesitaba cómplices evidentes. Le bastaba con observadores que aprendieran a no mirar demasiado de cerca. Las consecuencias no siempre fueron inmediatas ni visibles. Muchos cargaron con algo más difícil de señalar. Culpa persistente, una incomodidad que aparecía en momentos inesperados, paranoia social, la sensación de estar siendo evaluado aunque nadie lo estuviera. Algunos describieron un colapso silencioso de su identidad. Ya no sabían exactamente quiénes eran en relación con lo que habían visto. No podían olvidarlo, pero tampoco integrarlo. Era como vivir con una grieta interna que nunca terminaba de cerrar. Siempre explico esta parte con la misma imagen, porque es la que mejor lo describe. Es como pisar barro invisible. Al principio no lo notas, sigues caminando, todo parece normal. Pero cuando intentas limpiarte, cuando quieres volver a sentirte intacto, descubres el peso, descubres las marcas y entiendes que no fue un solo paso lo que te manchó, sino el camino completo. Leer, en ciertos contextos, no es un acto neutro, es una forma de contacto. Y todo contacto, por mínimo que parezca, deja rastro. Durante mucho tiempo se pensó que las víctimas eran elegidas al azar, que todo dependía de la oportunidad, del caos, de la mala suerte. Pero cuando se revisaron ciertos fragmentos del sistema, apareció otra verdad, una más fría y difícil de aceptar. No había nombres, no había historias personales, había características, edad aproximada, contexto social, nivel de aislamiento, grado de vulnerabilidad, personas reducidas a variables. No porque alguien no supiera que eran humanas, sino precisamente porque lo sabía demasiado bien. Convertirlas en categorías era la forma de silenciar cualquier resto de empatía. Lo que nunca se había visto con tanta claridad era el uso de perfiles psicológicos predictivos para elegir objetivos con bajo ruido social. Personas cuya ausencia no generaría titulares inmediatos, vidas que ya transitaban por los márgenes. No se trataba solo de hacer daño, sino de hacerlo sin interrupciones. El sistema no buscaba víctimas al azar, buscaba silencio. Y el silencio en nuestra sociedad suele rodear a quienes ya estaban solos antes de desaparecer. Hubo un detalle que estremeció incluso a quienes llevaban años investigando estos casos. Algunas posibles víctimas eran descartadas, no por estar a salvo, sino por ser emocionalmente costosas. Personas con vínculos fuertes, con familias presentes,
con entornos que no soltarían fácilmente. El sistema evaluaba el impacto del duelo antes de actuar, como si el dolor ajeno fuera una variable más que debía optimizarse. Esa lógica no nace del odio, sino de la eficiencia. Y la eficiencia aplicada a la vida humana es una de las formas más puras del horror moderno. Las consecuencias no terminaban con la desaparición. De hecho, ahí comenzaban. Familias atrapadas en una espera interminable, sin cuerpo, sin certezas, sin cierre. Un duelo suspendido que no permite avanzar ni retroceder. Personas que envejecen esperando una señal mínima, algo que confirme lo que el corazón ya sospecha pero la mente se niega a aceptar. Ese tipo de dolor no hace ruido, pero consume. Es un desgaste lento, constante, que deja marcas invisibles. Siempre digo que ser tachado de un menú es desaparecer 2 veces. La primera, del mundo físico. La segunda, de la memoria pública. Porque cuando no hay historia clara, cuando no hay relato que contar, la ausencia se vuelve incómoda para los demás. Y lo incómodo se evita. Así, poco a poco, la víctima deja de ser una persona y se convierte en un vacío. Y el vacío, con el tiempo, parece normal. Ese es el último triunfo del sistema. Uno de los mayores errores que cometimos fue esperar señales evidentes. Violencia explícita. Excesos. Algo que gritara peligro. Pero este sistema entendió algo esencial sobre nosotros. Lo explícito atrae atención. Lo rutinario pasa desapercibido. La ausencia de imágenes extremas no era una carencia, era una estrategia. Sin shock visual no hay alarma inmediata. Sin alarma no hay urgencia. Y sin urgencia, el tiempo se estira, lo suficiente para que el daño se asiente. La neurociencia lo explica de una forma incómodamente simple. El aburrimiento moral. Aquello que se presenta como repetitivo, administrativo, casi tedioso, no activa nuestros mecanismos éticos con la misma fuerza. La mente se relaja, se distancia, clasifica el problema como algo que otros resolverán. Y mientras tanto el sistema sigue funcionando, no porque sea invisible, sino porque es reconocible, demasiado parecido a tantas otras cosas que ya aceptamos sin cuestionar. El verdadero giro llegó cuando se entendió que lo más peligroso no era lo que se ofrecía, sino lo bien que encajaba en estructuras existentes, lenguajes que ya conocíamos, lógicas de mercado, procesos de selección. Todo resultaba inquietantemente familiar. No parecía una amenaza externa, sino una versión distorsionada de lo que ya usamos a diario. Y lo familiar rara vez se cuestiona con la urgencia que merece. Las instituciones reaccionaron tarde por esa misma razón. No reconocieron el formato. Buscaban un monstruo y encontraron un procedimiento. Esperaban caos y hallaron orden. Cuando quisieron actuar, el daño ya estaba repartido, diluido, integrado en pequeñas decisiones que nadie había tomado por completo. Esa fragmentación de la responsabilidad es uno de los grandes aliados del mal moderno. Nadie siente que hizo todo, así que nadie se siente realmente culpable. Siempre vuelvo a la misma analogía. Un veneno sin sabor no necesita fuerza, solo tiempo. Se infiltra, se mezcla, y cuando finalmente hace efecto, ya forma parte del cuerpo. El problema nunca fue la falta de advertencias, fue nuestra insistencia en creer que el peligro siempre se presenta de forma espectacular. A veces, el mal solo se sienta, espera y deja que la normalidad haga el resto. Después de tantos años, hay una idea que no me abandona. El verdadero terror no está en la dark web, está en la mente que convierte personas en opciones, en la capacidad humana de organizar el daño hasta hacerlo eficiente. No necesitamos lugares ocultos para eso. Solo necesitamos justificarlo lo suficiente, convencernos de que es ajeno, de que no nos toca, de que no habla de nosotros. Hannah Arendt lo explicó hace décadas cuando habló de la banalidad del mal, no como algo grandioso, sino como algo cotidiano, administrativo, casi aburrido. Hoy esa idea encuentra un eco inquietante en los entornos digitales. Sistemas que no parecen violentos, pero que funcionan exactamente porque no lo parecen. Porque permiten que el horror se escriba con el mismo tono que cualquier otra instrucción cotidiana. Un menú no mata, nunca lo hace. Lo que mata es la decisión de leerlo como una invitación y no como una alarma. La elección de seguir avanzando cuando algo dentro ya pidió detenerse. Nadie cruza estas fronteras de un solo paso. Se cruzan poco a poco, normalizando cada movimiento hasta que mirar atrás resulta demasiado incómodo. Lo que muchos esperan, en el fondo, es confirmar que el mal es excepcional, que pertenece a otros, que vive lejos. El golpe final llega cuando entendemos lo contrario.
que es metódico, humano, cercano, y que si no aprendemos a reconocerlo cuando se presenta de forma normal, seguirá funcionando sin necesidad de esconderse, porque lo más aterrador no es que exista, es que sepamos convivir con él sin darnos cuenta.